Saludos para todos. Mi nombre es Álvaro Rincón. Continuamos con las charlas sobre gobierno corporativo. En esta ocasión vamos a hablar de los comités de auditoría y su relación con la información financiera. Los comités de auditoría han sido designados, o sobre ellos ha sido depositado la confianza del board o del consejo de dirección en muchos aspectos. Uno de los más importantes es hacer vigilancia o supervisión sobre los estados financieros. Pero la mayoría de los comités no ejecutan correctamente estas actividades. Vamos a ver cuáles son las mejores prácticas relacionadas con los comités de auditoría en relación con la información financiera y el comité o el gobierno corporativo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver entender el negocio, concentrarse en áreas de mayor riesgo, materialidad, políticas contables, estimaciones contables, cambios significativos, partes relacionadas, transacciones especiales, estados financieros interinos, comité de revelación, narrativa del informe y transparencia, proyección de resultados, entidades reguladoras y plazos. El comité de auditoría tiene una función muy importante porque en él el board, el consejo de dirección, ha depositado confianza para que haga supervisión de toda la información financiera que llega a el board. Por lo tanto, para poder hacer una función efectiva, necesita entender el negocio. Pero ¿cómo entiende su negocio? Revisando informes financieros anteriores, de periodos anteriores, ejercicios anteriores. También necesita visitar las instalaciones, es decir, conocer en terreno de qué plantas estamos hablando, de qué supermercados estamos hablando, de qué localidades estamos hablando. Debe reunirse con la gerencia, con el presidente de la compañía, con el CEO, con el CFO, con el contralor, con el auditor interno, con el auditor externo. Debe entender la industria, si es un banco, si es una compañía del sector manufacturero, si es una fiducia. Tiene que conocer cuáles son sus principales clientes y proveedores. También tienen que entender cuál es la cadena de distribución de ese negocio o de ese grupo de negocios. También tiene que reunirse con la auditoría interna, con los consultores de impuestos, con los consultores de riesgo. Tiene que entender las transacciones importantes de la compañía, revisar información de internet, blogs, entrar a mirar qué información se dice de la compañía, qué información la compañía está publicando en sus redes. Todo eso hace parte de entender el negocio. También para poder evaluar correctamente la información financiera necesita concentrarse en las áreas de mayor riesgo. Debe haber una concentración en áreas, por ejemplo, cómo se evalúa y reconoce los ingresos, cuáles son sus productos y nuevos desarrollos, cuál es el marco contable, cuáles son las tasas de crecimiento, cuál es el aumento y pérdida de clientes. Es decir, que la administración debe identificar las áreas de riesgo, pero el comité debe ir a esa administración para que la administración le explique cuáles son esas áreas que ha encontrado de riesgo y posiblemente si la auditoría está o no de acuerdo con ellas. También, aunque la comité de auditoría no establece ninguna materialidad, el comité sí debe entender cómo la administración establece la materialidad en sus estados financieros, pero también cómo los auditores externos evalúan la materialidad y debe entenderlos para saber y tener su propio punto de vista sobre esa materialidad para poder interactuar con ellos. Debe conocer las políticas contables. El comité de auditoría debe entender las políticas contables que la compañía usa y evalúa si son razonables y apropiadas. Si las políticas contables, por ejemplo, la interpretación de las normas, si aplican IF, NIF, PIM, o si por otro lado hay unos principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en cada país. O de pronto si está de acuerdo con la naturaleza de las transacciones, qué métodos utiliza para ese sector o industria, si es o no
sector regulado, existencia de políticas contables alternativas, cambios en políticas, ¿por qué los cambios en políticas? ¿Por qué es preferible una política sobre otra y qué efectos puede tener? Por otro lado, tiene que tener también estimación sobre las estimaciones contables. Las estimaciones contables representan un riesgo de información financiera inexacta y no confiable. Por lo tanto, tiene que tener conocimiento del comité de auditoría, por ejemplo, de la forma como se determina el deterioro de las cuentas por cobrar, de los inventarios, de los activos, de los beneficios empleados, impuestos sobre la renta. Son estimaciones importantes, instrumentos financieros, si es que es un puesto de bolsa, por ejemplo, provisiones por garantías, eh, juicios, litigios, costos de reestructuración. Todos esos deben ser entendidos por la entidad. ¿Qué cambios significativos ha tenido la entidad? El comité de auditoría debe revisar los cambios significativos en los estados financieros que ocurran entre los distintos ejercicios contables y obtener explicación de la gerencia. ¿Qué pasó del periodo anterior o cuál era la tendencia que venía y por qué este periodo ha cambiado? Los comités de auditoría deben revisar los cambios significativos en los estados financieros que ocurren entre los distintos ejercicios contables y obtener explicaciones de la gerencia. ¿Por qué hay incremento en el nivel de transacciones? ¿Por qué hay variaciones importantes en los indicadores financieros? ¿Por qué las transacciones inusuales? También tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si hay transacciones especiales, si es necesario que haya se presenten estados financieros interinos. Tener interacción con otros comités, el comité del riesgo, comité de compras, narrativa del informe y transparencia. Existen unos informes que posiblemente se tengan que hacer al final de año y debe interactuar el comité de auditoría con esos informes y mirar si la información que se está presentando pues genera transparencia en los mismos. Por otro lado, interactuar con la proyección de los resultados, es decir, si las proyecciones son demasiado liberales, son demasiado conservadoras. ¿Cómo es la relación de la entidad con las entidades reguladoras, superintendencia de bancos, superintendencia de valores o cualquier otra entidad reguladora? O los plazos que se tienen para los diferentes impuestos, para las declaraciones, para la presentación ante el board de los estados financieros, etcétera. Todos esos son aspectos que que el comité de auditoría tiene que estar desde el punto de vista de los estados financieros. Posiblemente más adelante vamos a hablar de otros aspectos, pero uno de los más importantes es el comité de auditoría y su relación con los estados financieros, con la información financiera. Bien, este es solo un tip. En otros videos podemos seguir continuando y ampliando. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Rincón. Nos vemos en la siguiente sesión.